Bienvenidos al noticiero Notiderechos, donde los estudiantes también podemos contar la verdad. Observaremos más a fondo qué fue lo que realmente sucedió en los casos de la sentencia Cepeda de Manuel Restrepo y el 26 de mayo, el caso de Mozote contra El Salvador, el caso de La Rochela contra Colombia y el caso Hellman contra Uruguay. Comenzaremos con Manuel Cepeda Vargas y sus familiares. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Manuel Cepeda Vargas, así como la falta de investigación y sanción de los responsables, por el cual los familiares se vieron obligados a demandar el Estado colombiano y fue demandado por la Corporación Colectiva de Abogados José Albert Restrepo y la Fundación Manuel Cepeda Vargas, donde se manifiesta, según la sentencia, que los derechos de la víctima y sus familiares fueron violados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos, donde según los artículos de la misma no se evidencia el respeto de los derechos, el derecho a la honra, a la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, derecho a la circulación y residencia. De la misma manera, los derechos políticos, la protección judicial, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y las garantías judiciales. Por esto, nuestra corresponsal Gina Soarelli desde Duitama nos cuenta qué hechos enmarcan esta situación. Adelante, Gina. Compañera Diana y queridos televidentes, en contados minutos seremos testigos de un acto solemne que se va a realizar desde el Congreso de la República en nombre del congresista Manuel Cepeda Vargas. Los hechos del presente caso se enmarcan en la violencia contra miembros del partido político Unión Patriótica, UP. El señor Manuel Cepeda Vargas era comunicador social y líder del Partido Comunista Colombiano, PCC, y de la UP. Fue miembro de las dirigencias de dichos partidos y elegido como representante de la Cámara del Congreso durante el periodo 1991-1994 y como senador de la República para el periodo 1994-1998. El 9 de agosto de 1994, el senador Cepeda fue asesinado cuando se desplazaba desde su casa hacia el Congreso de la República. El automóvil donde se encontraba fue interceptado y los autores materiales del crimen hicieron varios disparos, ocasionándole la muerte instantánea. El móvil del crimen del señor Cepeda Vargas fue su milicia política de oposición y sus publicaciones como comunicador social. A pesar de los diversos recursos que se presentaron, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables por dichos crímenes. Es por esto que los procedimientos se dieron diversos procedimientos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El 16 de diciembre del 93 se presentó la petición. El 12 de marzo del 97 fue la admisibilidad. Y el 25 de julio del 2008 se realizaron algunos informes de fondo. Al hacer un análisis a dichos informes de fondo, podemos encontrar que la Corte reconoce la existencia de la organización que efectúa la ejecución del asesinato del senador Cepeda. Alega la abstención de las autoridades públicas frente a su protección. El tribunal expone que es posible la participación de miembros del ejército y paramilitares. Infiere la insuficiencia del Estado para perseguir y sancionar la violencia que se lleva a cabo en Colombia por derechos humanos. Alega demoras en el desarrollo de los procesos y por ende el límite de la justicia. ¿Qué resuelve la comisión? Reparar a las familias en cuanto a los siguientes aspectos. Conducir eficazmente las investigaciones que aún se encuentran en curso, garantizar la seguridad de los miembros de la familia de Manuel Cepeda Vargas, publicar la sentencia, reconocer la responsabilidad de forma pública, publicar un documental sobre la vida de Manuel Cepeda Vargas, otorgar una beca en su nombre, brindar tratamiento médico y psicológico a sus familias y un pago de indemnización. En contados minutos transmitimos desde el Congreso de la República. El acto se cumplió en el recinto del Congreso de Colombia, el mismo donde hace 17 años el ex senador y militante del partido de oposición Unión Patriótica denunció que iba a ser asesinado. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas.
y reconoció lo que por años el Estado colombiano se empeñó en negar. Constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas fue cometido por agentes estatales, es decir, desde el Estado mismo y en conjunto con miembros de grupos paramilitares. En el recinto, que convocó a líderes sociales y a exmilitantes de este partido, las nuevas generaciones manifestaron que el sueño de la democracia es posible. La oposición tiene derecho a existir y es deber de los gobernantes velar para que este derecho se cumpla, no con palabras bonitas, sino con hechos concretos. Fueron asesinados. Los aplausos, acompañados de peticiones de justicia, rompieron los protocolos en un acto que se convierte en la primera condena al Estado por la muerte de un dirigente político de oposición. Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de esperanza de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia, fundada en la democracia y en la justicia. Más de 3.500 miembros de este partido político fueron exterminados y aún el país reclama por la profunda deuda histórica y social de parte del Estado colombiano. Más, regresamos a estudio con nuestra compañera Diana, quien informó Gina Jiménez. Gracias, compañera. También es importante recalcar que la sentencia de excepciones preliminares del Fondo de Reparaciones y Costas constituyen una forma de reparación. El Estado debe conducir eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar las seguridades familiares del senador Manuel Cepeda y prevenir que deben desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o persecución en su contra, con posterioridades a la notificación de la sentencia excepcionales preliminares, fondo, reparaciones y costas. El Estado también debe publicar por una sola vez en el Diario Oficial y en otros diarios de circulación nacional y asimismo realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, realizando una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y el rol político del senador Manuel Cepeda Vargas, en coordinación en los familiares y difundirlo. De igual manera, otorgar una beca con el nombre de Manuel Cepeda Vargas y brindar tratamiento médico y psicológico que requieren sus víctimas. El Estado debe pagar el monto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales de reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un año contado a partir de las notificaciones de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, y a los efectos de la supervisión. El Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para ello. La Corte dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto de la misma. Esta es una de las muestras del caso del senador Cepeda, donde nos deja una gran incógnita de qué está pasando en el Estado colombiano y su justicia. Por otra parte, nuestras compañeras Juliana y Natalia nos van a comentar acerca del caso de La Rochela contra Colombia. Adelante, compañeras. Gracias, Diana. Efectivamente, los hechos que dieron pie a la sentencia del caso de La Rochela versus Colombia ocurrieron en enero de 1989, en donde un grupo paramilitar secuestró de la comunidad de La Rochela, localizada en el municipio de Simacota, en el departamento de Santander, a una comisión de 15 funcionarios judiciales que investigaba la responsabilidad de civiles y militares en múltiples homicidios y desapariciones cometidas en la zona del Magdalena Medio, incluyendo la desaparición de 19 comerciantes que transitaban por la región. Los paramilitares dispararon al grupo, asesinaron a 12 personas e hirieron a otras 3. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales. El 10 de marzo del 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda contra el Estado colombiano. Dicha demanda se originó en la denuncia número 11.995,
presentada en la Secretaría de la Comisión el 8 de octubre de 1997 por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quienes denunciaron y representaron más tarde a sus víctimas y a los familiares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso en la que consideró a Colombia responsable por la violación de los derechos de las 15 víctimas y sus familiares. También ordenó al Estado colombiano investigar en forma diligente la masacre, incluyendo la posibilidad de que altos funcionarios estatales conocieran o debieran haber conocido el accionar de los paramilitares. La Corte observó que en el presente caso el Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una función especial de garante. El Estado es directamente responsable tanto por acción como por omisión de todo lo que hagan los particulares. La Corte estimó que en este caso existieron una serie de violaciones de derechos como el derecho a la libertad personal, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, garantías judiciales y protección judicial. Después de varios años, la masacre de La Rochela sigue en la impunidad, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y le ordenó investigar y sancionar a todos los responsables. Si bien existen avances en algunas de las medidas de reparación, como indemnizaciones y actos simbólicos en lo que tiene que ver con justicia, las víctimas siguen viendo limitados sus derechos por falta de investigaciones y mecanismos para cumplir con la búsqueda de la verdad, memoria y justicia. Para hablar sobre la reparación a las víctimas, Juliana Reaño se encuentra en el lugar de la noticia. Gracias, Natalia. A continuación, estamos desde el lugar de los hechos hablando sobre la reparación. La Corte decide que la sentencia de Fondo de Reparaciones y Costas constituye una forma de reparación. Homologa el acuerdo parcial en relación de algunas medidas de reparación suscrito por el Estado y los representantes de las víctimas y los familiares. El Estado debe dar un plazo razonable, conducido eficazmente a los procesos penales que se encuentran en trámite y de los que se llegasen a abrir, y debe adoptar todas las medidas necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos del presente caso, en aras de determinar la responsabilidad de quienes participaron en dichas violaciones. El resultado de estos procesos deben ser divulgados públicamente por el Estado para que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos que se presentan en el caso actual. El Estado debe garantizar que los funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con la seguridad y la protección adecuados, tanto para ellos como para sus familias, según el caso en el que se encuentran y el lugar donde se encuentren laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia. Asimismo, el Estado debe asegurar la efectiva protección de los testigos, las víctimas y familiares en los casos de graves violaciones de derechos humanos, en particular y de forma inmediata con respecto a las investigaciones de los hechos que se presentan en el caso actual. El Estado debe continuar implementando el desarrollo de programas de educación en derechos humanos dentro de las fuerzas colombianas y garantizar su implementación efectiva. También debe brindar gratuitamente los tratamientos médicos y psicológicos requeridos por los familiares de las víctimas que fallecieron o por las personas sobrevivientes del actual caso y sus familias. El Estado debe garantizar los pagos de las cantidades establecidas en la sentencia de fondo, reparaciones y costas por concepto de daños materiales o daños inmateriales, de reintegro de las costas y gastos dentro del plazo de 1 año, a partir de la notificación de la presente sentencia de fondo, reparaciones y costos a las personas y de forma que se establecen en los párrafos 248 a 252 o 267 a 274, 305, 306 y 308 a la 312 de la misma. Se supervisará la ejecución íntegra de la sentencia de fondo, reparaciones y costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado ya haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma, dentro del plazo de 1 año contando a partir de la notificación de la sentencia. De igual forma, el Estado debe rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dicho cumplimiento. Los puntos resolutivos en el cual se habla que la Corte declara que acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por los hechos ocurridos el 18 de enero del 89 en los términos del párrafo 8 a 54 de la presente sentencia. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 4, el cual podemos decir que habla de derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los países no se ha abolido la pena de muerte. Esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad con la ley que establezca tal pena. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual habla que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, toda su integridad y física, psíquica y moral. También hablamos que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas, tratos crueles o inhumanos. O degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. La pena no puede ser trascendente de una persona del delincuente. El Estado también violó el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual habla sobre el derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas o las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados o las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o excarcelación arbitraria. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo el cual habla de las garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de los plazos razonables por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, contra él o para el determinado de los derechos, obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho a plena igualdad y a las siguientes garantías mínimas: el derecho al inculpado o ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no lo tiene, en el idioma del juzgado o tribunal. Comunicación previa detallada al inculpado de la acusación formulada. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección o comunicarse libre y privadamente con su defensor. Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a obtener comparecencia por los testigos o peritos de otras personas que puedan arrogar luz sobre sus derechos. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior.
Eso sería todo. Volvemos a estudio con Diana. Gracias por la comunicación. Gracias Natalia y Juliana con su intervención. Y así es como nos vemos involucrados en casos que no solo atentan con los derechos de las víctimas, sino también de sus familiares. Y continuamos con Mayerly Gilón, que nos va a comentar acerca del caso de la masacre de Mozote y los lugares aledaños versus El Salvador. Adelante, Mayerly. Claro que sí, Diana, muy buenos días a todos los televidentes de nuestro noticiero. El día de hoy hablaremos sobre las masacres de El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador. Tenemos que las víctimas han sido pobladores de las localizaciones del Mozote y aledañas. Los representantes de esta denuncia a la Oficina de la Tutela del Arzobispado de San Salvador, OTLA, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. El estado demandado, El Salvador. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo sucedido. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el operativo militar en 7 localidades del norte del departamento de Morazán, en las cuales aproximadamente 1 millar de personas habrían perdido la vida, así como por la falta de investigación de los hechos y sanción a los responsables. Los derechos claramente violados son el derecho a la honra y la dignidad, libertad de expresión, el derecho del niño, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la circulación y a la residencia, el derecho a la protección judicial, uno importantísimo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y finalmente las garantías judiciales. Todos estos dentro de la Convención Americana. Dentro de otros tratados, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los hechos del presente caso sucedieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, cuando la Fuerza Armada de El Salvador, con el apoyo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles en el caserío Cerro Ortiz, El Mozote, el Cantón de Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el Cantón Cerro Pando. Estos ataques se dieron en el marco de una supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de tierra arrasada, planificada y ejecutada por el Estado. Tras 12 años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 se firmó el acuerdo de paz que puso fin a las hostilidades entre el gobierno de El Salvador y de las FMLN. El 23 de enero de 1992, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador dictó el decreto legislativo número 147 denominado Ley de Reconciliación Nacional. El 20 de marzo de 1993, 5 días después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa dictó la denominada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. El procedimiento que se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero, la fecha de presentación de la petición, que fue el 30 de octubre de 1990. Segundo, la fecha de admisibilidad, que se llevó a cabo el 2 de marzo del 2006. Y finalmente, la fecha de informe de fondo, que se llevó a cabo el 3 de noviembre del 2020. Por lo cual, el Estado realizó un reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y finalmente nos deja una serie de reparaciones, por lo cual la Corte dispone: el Estado debe continuar con la plena puesta en funcionamiento del registro único de víctimas y familiares de las víctimas graves violaciones de derechos humanos. El Estado debe dar un plazo razonable para iniciar, reabrir, dirigir y continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia. El Estado debe asegurar la Ley de Amnistía General para la Conciliación de la Paz no vuelva a presentar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia de investigación. El Estado debe, en un plazo razonable, investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes la conducta de los
funcionarios que obstaculizaron la investigación y, si es así, deberá cumplir unas ejecuciones penales, cívicas y sociales. El Estado debe garantizar las condiciones adecuadas a fin que las víctimas desplazadas puedan regresar a su territorio. Debe también implementar un programa de atención y tratamiento de salud física integral, psíquica y psicológica con carácter permanente en aquellos territorios. El Estado debe realizar la publicación indicada del párrafo 361 de la sentencia. Gracias, Mayerly. Y no menos importante, nuestros compañeros Carlos Pachón nos van a contar un poco acerca del caso Hellman contra Uruguay. Adelante, compañeros. Buenas tardes, queridos televidentes. Les habla Carlos Pachón. En otras noticias de gran relevancia, indagaremos sobre el caso Hellman contra el Estado de Uruguay. Vamos con nuestro periodista Andrés Morales, quien se encuentra a las afueras de la Corte Uruguaya y nos brindará más información del caso. Claro que sí, Carlos. Me encuentro a las afueras de la Corte Uruguaya, donde en pocos instantes se dictará el fallo. En este caso, las víctimas son Juan Hellman, María Claudia García de Hellman y María Macarena Hellman García. Los representantes legales de esta familia son José Luis González y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ellos demandan al Estado uruguayo. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de María Claudia García Ururetagoyena de Hellman, así como de la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Hellman García. En ese caso, los derechos violados, según la Convención Americana, son: artículo 1, obligación de respetar los derechos; artículo 11, derecho a la honra y dignidad; artículo 13, libertad de pensamiento y expresión; artículo 18, derecho al nombre; artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno; artículo 20, derecho a la nacionalidad; artículo 25, protección judicial; artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; artículo 4, derecho a la vida; artículo 5, derecho a la integridad personal; artículo 7, derecho a la libertad personal; y artículo 8, garantías judiciales. Bueno, los hechos en los que se basa este caso es que se dieron comienzo el 27 de junio de 1973, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en Uruguay, el cual se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985. En esos años se implementaron formas de represión a las organizaciones políticas de izquierda. En noviembre de 1975 se formalizó la Operación Cóndor, lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa operación fue adoptada como una política de Estado de las cúpulas de los gobiernos de hecho, y estaba dirigida en ese entonces por cuerpos castrenses, principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Bueno, las personas involucradas en este caso son María Claudia García Ururetagoyena Casinelli. Es una mujer embarazada de 19 años de edad. Fue detenida el 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel Hellman Shubarov, en su residencia de Buenos Aires, por comandos militares uruguayos y argentinos, siendo Nora Eva Hellman liberada 4 días después junto a Luis Eduardo Pereda. María Claudia García y Marcelo Hellman fueron llevados a un centro de detención clandestino donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados. Los hechos allí señalados nunca pudieron ser investigados ni sancionados por Uruguay, puesto que el 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta ley fue una amnistía en la relación con todos los delitos cometidos en el periodo del régimen militar. En este caso, el veredicto que da la Corte es que la sentencia de fondo y reparaciones constituye per se una forma de reparación. En un aparato razonable, el Estado debe deducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso a fin de esclarecerlos, determinar las corresponsabilidades, responsabilidades penales, administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevé. El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Ururetagoyena
y de sus restos mortales y en su caso entregarlos a sus familiares previa comprobación genética de filiación. El Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la prevención punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia de autos y para la identificación, y si procede, sanción de los responsables de los mismos. El Estado debe realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe colocar en su espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa un acceso público en el plazo de un año, una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar. El Estado debe realizar también en el plazo de 6 meses las publicaciones en físico y virtual de la sentencia de fondo y reparaciones. Asimismo, el Estado debe implementar en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay. El Estado debe adoptar en el plazo de 2 años las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposan archivos estatales. El Estado debe pagar dentro del plazo de un año las cantidades fijadas en los párrafos 291, 293, 296 y 304 de la sentencia de fondo y reparaciones por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costos y gastos según corresponda. Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de fondo y reparaciones y hará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle dentro del plazo de un año a partir de la notificación del fallo un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto. A su vez, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 5.1 y 17 con relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Juan Gelman. El Estado es responsable también por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso, así como el juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio del señor Juan Gelman y de María Macarena Gelman García. Eso es todo por ahora. Volvemos al estudio. Esto fue todo por el día de hoy. Y recuerden, como decía Nelson Mandela, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia dignidad. Muchas gracias, que pasen buen día.